Hola, buenas amigos y amigas, espero que estén listos porque hoy se viene un nuevo tema de nuestro podcast sobre las generalidades del modelo liberal y todo lo que fue con respecto a la monarquía absoluta, los títulos nobiliarios, la constitucionalidad del Estado y el derecho divino de los reyes y fundar un nuevo sistema político basado en la democracia representativa y el Estado del Derecho. Todo esto aprenderemos en esta ocasión de una manera didáctica y divertida. Ustedes se preguntarán cuál es el objetivo de hablarles de las generalidades del modelo liberal. Ahora lo vamos a ver, pues concibe al ciudadano como portador de derechos, pero no de obligaciones. Este modelo crea un individuo suficientemente autónomo que se aplica a las personas. Es abierta y tolerante con la gente que lo necesita, hablando de libertad de expresión, que tiene costumbres e ideas libres y sin prejuicios. Favorece las libertades individuales. Estamos hablando sobre el modelo liberal, pero ¿para qué se creó o cuál es su propósito? Los liberales buscaban eliminar las monarquías absolutas, los títulos nobiliarios, la confesionalidad del Estado y del derecho divino de los reyes y fundar un nuevo sistema político basado en la democracia representativa y el Estado de Derecho. Como hemos dicho anteriormente, vamos a hablar sobre el tema de las generalidades del modelo liberal. Pero antes de entrar a profundidad del tema, debemos saber que a estos modelos de desarrollo les han correspondido respectivamente tres tipos de modelos, en que son el cautilista oligárquico, el reformista y populista y el democrático actual, a partir de la década de 1980. Pues de acuerdo al sociólogo hondureño Mario Pozas, en este modelo existe un sector exportador agrícola o minero que domina la economía de capital local o extranjero en transporte, y la comercialización está en manos del capital extranjero. Se contribuye en redes de transporte para el comercio exterior, mientras el resto de la economía continúa siendo tradicional y de subsistencia de industria. Es incipiente y la demanda de este tipo de bienes se importan en su mayoría. Ok, analizando todo lo que pasó dentro de las generalidades del modelo liberal, ¿me puede decir qué papel cumple el Estado en este caso? De hecho, si bien observando la pregunta de qué papel cumple el Estado dentro de las generalidades del modelo liberal, estudiando esto, el papel que cumple el Estado es básicamente garantizar el orden y la disponibilidad de mano de obra. Sobre esta no existe ningún tipo de legislación social protectora contra los abusos de los empleadores. Es importante destacar que el objetivo fundamental de los reformadores liberales en Latinoamérica fue generar los recursos necesarios para el desarrollo capitalista y al mismo tiempo fortalecer o crear una clase capitalista agroexportadora nacional. Lo anterior aprovechando la apertura del comercio internacional de la segunda mitad del siglo XIX, derivado a la segunda revolución industrial europea. Si bien hemos dicho que en estas reformas hubieron resultados, ¿cuáles fueron esos? ¿De dónde provienen estos resultados para formar reformas libres, principalmente en Honduras? ¿Podría explicarme un poco? Por supuesto, hay un señor llamado Samper que en 1992 ha descrito para Centroamérica una serie de factores que explicarían los resultados diversos que las reformas liberales tuvieron y que puedan servirnos también para comprender la variabilidad de dichos resultados en la región. Tales resultados se relacionaron con los factores siguientes: herencias coloniales, competencia con otros productos de exportación tradicionales, la disponibilidad de la mano de obra, fortaleza relativa de élite liberal y existencia de tierras comunales, entre otros.
Dentro de esta reforma, ¿hubo algún acercamiento con Estados Unidos que promoviera la defensa de estos intereses económicos? Tales circunstancias justificaron la lógica interventora constante de Estados Unidos en extensa de las vías de intereses económicos de los ciudadanos ante situaciones de inestabilidad en un contexto en que Inglaterra es desplazada como mayor inversor y comercialización en el área a partir de 1914. En este contexto, y aunque la minería de la planta fue la que comenzó la inserción hondureña, el comercio mundial es el banano el que de manera más profunda influiría en la sociedad, orden político y económico. Entonces, lo que quiere decir, fuera del encable bananero, había aún en 1960 una extensa frontera agrícola para la mayoría rural hondureña. En efecto, a partir de 1888, el banano representa el 24% de las exportaciones totales y aparte, 1924 representaba el 88% de las exportaciones hondureñas, representando el 50% de la producción mundial. Ok, el último factor a considerar es la cercanía relativa de la costa norte hondureña al mercado norteamericano. Pero, ¿qué pasó con esas consecuencias sociales respecto al banano? En cuanto a las principales consecuencias sociales de la inversión bananera en Honduras, tenemos la inmigración interna centroamericana, china, árabe, judía y del Caribe. Unos como obreros ante las atractivas condiciones salariales y otros comerciantes y pequeños industriales ante el mercado que la emigración a la costa norte ofrecía. O sea, en sí el modelo liberal que hace al respecto al ciudadano, individuo o grupo de personas dentro de la población. El modelo liberal concibe al ciudadano como portador de derechos, pero no de obligaciones. Este modelo crea un individuo suficientemente autónomo como para desarrollarse por sí mismo, al margen de la sociedad. Corresponde al Estado garantizar la libertad de este individuo y para ello ha de ser neutral, porque en ningún caso es legítimo que la mayoría impregne las leyes con sus propios valores. En este modelo, la política común está pensada para maximizar los beneficios individuales a principios de los años 90. Uno de sus máximos representantes, Ronald Working, introduce el concepto de comunidad liberal, entendido como un liberalismo favorable a la comunidad. ¿Me podría mencionar el objetivo de superar el individualismo? Hablando del reformismo liberal, el objetivo es superar el individualismo atomístico que el pasado se había asociado al liberalismo e introducir el nuevo valor de la integración social, pero sin renunciar por ello a los valores tradicionales de la tolerancia, la autonomía del individuo y de la neutralidad del Estado. Entiende que la parte mayoritaria tiene el derecho a imponer las normas, por lo que se refiere al ámbito de la vida política en común, pero no tiene derecho a legislar en los aspectos que quedan fuera de este marco estricto. ¿Qué fue lo que provocó los cambios económicos en Honduras? Los cambios económicos que se dieron en los países del Atlántico Norte provocaron en América Latina el surgimiento de gobiernos reformadores. Las medidas adoptaron estos tenían como objetivos consolidar una economía de exportación que les permitiera vincularse al mercado mundial y a la unificación de los estados nacionales. ¿Me podría mencionar algunos antecedentes que ayudaron a implementar estas medidas con respecto al reformismo liberal?
Sus antecedentes se encuentran en el conjunto de medidas implementarias por primera vez en América Española por Francisco Morazán, Mariano Gálvez y aquellos que reforman la primera generación liberal del Istmo Centroamericano: libertad de cultos, educación popular, separación Iglesia-Estado, fomento a la inmigración, entre otras iniciativas. Esta labor de modernización capitalista fue continuada por sus asesores Luis Bográn en su periodo presidencial entre 1863 al 1872. Muchísimas gracias. Fue un gusto haber estado conversando un poco sobre lo que es la reforma liberal en nuestro preciado país, ya que no todos los días se habla de este suceso, porque sumando al reformismo militar de la década de 1970 explicaría el por qué Honduras escapó a la violencia revolucionaria de sus vecinos en la década de 1980. Sin embargo, este podcast estuvo interesante para saber un poco más a detalle sobre la historia de nuestro país y de lo que es la reforma, para no solo enfocarnos en una parte, sino en su totalidad. Un placer y hasta el próximo episodio. Hasta luego.